Todos conocemos la hoja de reclamación del cliente, pero esta es la que nunca se ha podido escribir, la de quienes sirven, atienden y muchas veces se callan. Bienvenido a Hoja de Reclamación, la conversación donde la hostelería por fin tiene la palabra. Hola, mi nombre es Keila. Y mi nombre es Salvador. Y hoy vamos a hablar de cómo iniciamos nuestro trabajo. En este episodio vamos a hablar un poquito de experiencias cuando fuimos nuevos. Sí, literalmente es eso, iniciación, cómo iniciamos, cuáles fueron nuestras experiencias, que fueron algunas buenas, otras no tan gratas. Para no solamente hablar de las cosas negativas, vamos a hablar también como 3 experiencias negativas, 3 experiencias positivas, y creo que deberíamos comenzar hablando de lo positivo. Exacto, Vamos yo a creo hablar de que lo positivo siempre cae bien y lo positivo debe resaltar más y debe tener más peso que lo negativo. Nosotros trabajamos en España, somos venezolanos los dos, y fue como adaptarnos también a palabras que no conocíamos. Por ejemplo, muchas veces era como aprender un nuevo idioma para nosotros, aunque era el mismo español, pero era aprender literalmente nuevas palabras. Por ejemplo, en Venezuela nosotros decimos para comer aquí, mira, queremos comer aquí tal, aquí es para tomar aquí, y para tomar en Venezuela es como beber, tener una bebida. Parece algo muy simple, Sí. pero sí es verdad que a nosotros nos chocó un Sí, poco. sí. Yo creo que no solo a nosotros, a la comunidad de venezolanos que hay aquí gigante en España, un beso para todos los venezolanos que estamos aquí trabajando y dando lo mejor de nosotros, y para toda la comunidad latina. Ese pequeño detalle de para tomar y para llevar, para comer y para tomar era extraño. Otra de las palabras también era lo del trapito, que nosotros el trapo de limpiar, y aquí lo llaman la bayeta. Exacto. Son cosas... Igual que la fregona, nosotros en Venezuela le decimos el coleto, y así en otros países le dirán otro nombre. Yo recuerdo uno de los momentos donde yo viví pánico escénico porque un cliente me pidió una caña. Exacto. Yo no tenía idea de lo que era una caña. En ese momento las personas que me estaban capacitando habían bajado, no estaban en ese momento, y era yo contra el cliente y con que no sabía qué era una caña. Y claro, mucha gente dirá, ay, pero no te capacitan, ¿cuánto tiempo tenías? Te estoy hablando de que tenía 2-3 días de empezar, que nosotros llegamos muchas veces y de una vez a comenzar a trabajar. Exacto. No teníamos ni siquiera tanta agilidad de decir, es que habíamos salido de fiesta. Teórica nos pueden haber dicho muchas cosas, pero en la práctica es que realmente nos damos cuenta de las cosas. Bueno, total es que yo no supe que era una caña, y tuve que preguntarle, gracias a Dios que llegó uno de mis compañeros que era, pero son cosas como que en Venezuela, una caña, para mí caña, yo puedo decir un palo de caña, un caña de azúcar, y así muchísimas jergas que cuando uno está empezando, uno es latino, llega a España, que tienes que empezar un idioma nuevo, ¿sabes? Yo creo que no tomo la palabra. Entonces, siempre, como ustedes saben, si vieron el primer episodio, si no lo han visto, vayan, que ya está en YouTube. Nuestra idea, nuestro objetivo es siempre dejar un mensaje. Ok, y en base al trabajo, perfecto, eso era lo que hablamos, pero también eran las palabras de los españoles. Por ejemplo, cuando nos decían el móvil, que normalmente es el teléfono para nosotros, el carro es para nosotros, es el carro de conducir, para ellos es como el carro de la compra, y para ellos es el coche. Entonces son palabras como que me estás liando, es como que me estás confundiendo, son palabras que aunque sean muy pequeñas y diga, ay, pero es que eso es una tontería, no, para nosotros era, nuestra mente como que se reseteaba. Era choqueante, y yo estoy segura que para muchos de los clientes que nosotros les pudimos haber dicho una palabra muy venezolana, una jerga, para ser específica, muy venezolana, tampoco sabían qué es lo que le estábamos diciendo. Muchas veces yo les decía, mira, es que no tengo sencillo para darte, y ellos se quedan, sencillo, pero ¿qué sencillo? Y es el cambio. Yo también a veces decía, para cancelar aquí, que era para que fuesen a pagar, y se quedaba como para cancelar. Cancelar era como eliminarlo, o sea, son palabras que nosotros, por eso queremos hablar de la iniciación, porque es importantísimo para nosotros, aquí en esta hoja de reclamación, hablar sobre la iniciación de todos los procesos que hemos vivido. Desde hablar, que es la primera parte que nos enfrentamos con la comunicación, y luego las experiencias que hemos vivido también como con los clientes, lo bueno, lo malo, experiencias graciosas, experiencias de gratitud. Hubo una situación que a mí me encantó vivirla, porque llegaron un grupo de personas que evidentemente fue como un reto para mí. Eran unas señoras adultas, venían todas, pero estas señoras ninguna hablaba, eran sordamudas.
Y entonces era explicarme detalladamente, imagínense ustedes, allá en sus casas. Era como 5 señoras y cada una tenía un modelo de café para tomar diferente. Una quería un café cortado, una quería un café solo, una quería un café con leche, otra quería un café con leche pero con la leche fría y otra quería un chai latte. Entonces era conectar con ser empático desde la escucha, porque ellas siempre comunican algo, o por lo menos este grupo de personas tratan de comunicar algo, pero no se entiende fácilmente. Esa es la oración, no se entiende fácilmente. Y sin embargo, dar poco a poco, y ellas sabían evidentemente que no era algo fácil para mí, que estaba comenzando, porque le estamos hablando de experiencia comenzando. Cada una de ellas quería un café totalmente diferente y para mí fue un reto porque al final ya nos llama, mira, tomarme una foto, que obviamente no nos lo dicen, pero sí nos hacen las señas y tal. Pero fue como la experiencia más bonita, más increíble, porque aunque no hablaban, solamente se comunicaron con señas. Pero lo que no voy a olvidar de estas 5 personas, de estas 5 señoras sordomudas, fueron lo amable y lo que nunca se salieron de un nivel emocional de estrés porque yo no sabía qué café iban a tomar, sino que poco a poco me lo fueron diciendo, y esa es una de mis experiencias más increíbles que he tenido en el trabajo. Es muy bonita porque aquí volvemos a recalcar el tema de la empatía y el respeto. Ellas sabían que él no sabía y tuvieron paciencia. Exacto. Y tú sabías que ellas no podían comunicarse de una forma que para ti fuese más fácil, y aún así tú tuviste la paciencia y el cariño de atenderlas de la mejor manera posible. Yo recuerdo cuando atendí a mi primer cliente, se llama Javier. Han pasado ya 3 años y todavía sigo atendiendo al mismo cliente que pide lo mismo. Esa persona de verdad es que le agradezco porque fue paciente, aunque sabía que yo estaba muerta de miedo. Muerta de miedo, ¿por qué? Porque estaba llegando a un país que evidentemente no era mío, sí, de habla español, pero las jergas, la forma de pedir las cosas es algo totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Aparte, más allá de lo que estaba acostumbrada, yo nunca había trabajado en hostelería, es decir, completamente nuevo. Hasta ahora han pasado 3 años y el cliente sigue siendo un amor. Un saludo, Javi, si en algún momento me llegas a ver, nos llegas a ver. Sí. Esa es mi primera experiencia. Y además que es un cliente súper generoso, porque en varios diciembre siempre es un cliente que llega con una muy buena propina, para todos nosotros. De verdad que le tenemos mucho afecto a él. Me gustaría resaltar varias experiencias. Por ejemplo, nosotros muchas veces cuando nos piden, hay clientes que van a pedir siempre lo mismo. Lo mismo. Entonces ya nosotros, obviamente, ya como clientes, como trabajadores en la barra, ya nosotros ya sabemos, vemos al cliente y taca. Nosotros les montamos todo, el café solo, descafeinado, bien, con su tostadita, Nosotros ya no sabemos todo lo que van a pedir, bien sea el desayuno, bien sea el menú, bien sea la merienda. Nosotros ya vemos a la persona y montamos de una vez lo que va a comer esta persona. Pero nos ha pasado muchas veces que estamos atendiendo a uno, lo vemos a la otra persona, le empezamos a montar todo, y cuando llega el momento de servirle y de cobrarle, me dicen, por ejemplo, le montamos un café, unas tostadas, cuando llega despacho a la otra persona que salió y ve, ay, mira, ya te tengo el desayuno listo. Y me dicen, no, es que hoy vamos a comer unos sándwiches. Entonces, como que algunas veces queremos ser polivalentes, que dicen eso ha pasado mucho. Y son experiencias graciosas, divertidas, que nos pasan. Los clientes se ríen también, realmente es un momento muy chistoso. Hay un sinfín de cosas de clientes que han sido maravillosos con nosotros, que lo hemos comentado, nos dejan frutas, nos traen regalos. Tenemos una cliente también que mayormente siempre va, y cuando nos ve que hay muchas personas, que aquí le llaman como el jaleo al trabajo, mucho trabajo, te empieza a recoger vasito por vasito y nos lo van agrupando. Tiene nombre y apellido. Sí. Sarita. Sí, y yo creo que todo el mundo la estima de nosotros porque es una persona muy empática con nosotros y siempre busca animarnos en medio del caos, y muchas veces que nos encontramos en las horas pico, que es fuerte esas horas, pero siempre hay personas que puntualmente nos hacen el día mucho más ameno. Yo tengo un recuerdo vívido, porque me acuerdo como si hubiese sido ayer y ya ha pasado más de un año, en el tema de la empatía de las personas, de la empatía de los clientes, para ser específica. Recuerdo que era un sábado
en una época bastante movida en el sistema de trabajo, de estudio, es decir, había muchísima gente. Yo estaba trabajando sola ese día y había muchísima gente, o sea, había muchísimo voleo, muchísimo trabajo. Realmente, aunque yo estaba dando absolutamente todo de mí, sentía que tenía 5, 6, 7, 8 manos, no me daba abasto con la cantidad de trabajos que había. ¿A dónde quiero llegar? Que me doy cuenta que una clienta me está ayudando a hacer el office. ¿Qué quiero decir esto para las personas que no sean de España? Es hacer el tema del lavado de los vasos, de las tazas, ¿sí me entiendes? El tema de recogerlo y lavarlo. Y yo no sabía si darle las gracias, si abrazarla, si llorar de la emoción, porque realmente esto me conmovió. Este gesto me conmovió mucho porque yo dije, así como hay personas que de repente no se dan cuenta del esfuerzo que hay detrás de la barra, hay personas que sí. Y eso fue algo que a mí me marcó y yo no sé cómo se llama la señora, no sé quién es la señora, si en algún momento de la vida llega a ver este video por X razón, quiero decirle que gracias, aunque le agradecí en ese momento, quiero agradecerlo de nuevo. Más que el hecho de que me haya ayudado, es el gesto de empatía de su parte hacia mí que significó eso. La amabilidad, yo creo que es un arma muy potente para derribar cualquier mala actitud de un cliente. Cuando tú estás iniciando, evidentemente tienes muchos sentimientos a flor de piel, es como que adaptarte al trabajo, pero no solamente es adaptarte al trabajo, es solamente adaptarte también a que estás haciendo una labor que normalmente no lo hacías en tu país o no estabas con ese tipo de trabajo y entonces obviamente tienes que manejar la rapidez, fluir en el trabajo, lavar, buscar, atender al cliente. Entonces ya cuando tú te adaptas a ver no 1, 2, 3, 4, 5 personas en una cola, pues llega un momento que realmente es como que ¡wow! Ya no sé qué. Se siente la presión. ¿Qué hacer? Sí, sentimos mucha presión. Y ella se acercó, era una española, y me dice, ¿eres de Venezuela? Porque por el acento, cuando le tocó que la atendiera, yo le digo, sí, soy de Venezuela. Entonces me dice, bueno, Caracas es espectacular. Nada más cuando me dijo, se puso empática conmigo, realmente me tocó el corazón. Porque, conectó, sí, y tú conectaste con ella. Sí, conectamos, entonces me hizo como volver en sí, no caer en ese desorden emocional o en ese caos que algunas veces estando trabajando caemos. Y creo que ese comentario de decir Caracas es hermoso, tuve la oportunidad de ir a Venezuela, Venezuela es un lugar maravilloso, fui en los años 90 y era increíble. Para mí fue como increíble que una cliente me levantara tanto el ánimo comenzando. Hoy en día pues nosotros somos más fuertes. Ya va un momento que voy a tener pausa mi teléfono. Comercial. Vale, yo voy a recalcar en esta oportunidad, voy a englobar una experiencia en general de cómo me han hecho sentir a mí muchísimos clientes cuando se dan cuenta de los pequeños detalles. ¿A qué me refiero con los pequeños detalles? Cuando desde un principio la persona es educada. Al ser educado yo siento que valoran mi trabajo y que me respetan. ¿Y qué reciben de mí a cambio? Respeto, valor, ganas de atenderlo muchísimo mejor. Y de verdad es que yo me he conseguido a lo largo de 3 años a clientes maravillosos. Clientes que son educados, chicas que son súper maravillosas, que me dan un halago genuino y reciben de mí un halago genuino. Personas mayores súper amables que me cuentan anécdotas bellísimas, súper lindas. Yo recuerdo una señora cuando trabajaba en el turno de la tarde que iba siempre por la tarde, alrededor de las 7, 8 de la noche. Bueno, ya no es tan tarde, pero aquí en España todavía sigue siendo tarde. Y ella se tomaba siempre una Coca-Cola cero y me contaba su experiencia de cuando era joven, que ella cantaba en ópera y todo aquello. Todo eso la hacía emocionar de una manera que me lo contagiaba. Y hacía que cada vez que yo la atendía, la quería atender con un amor, con un cariño, porque era lo que ella me daba. Quiero concluir con que todo lo que tú das, créeme que lo vas a recibir. Entonces, si podemos dar educación, cariño, buena forma de tratar, respeto, yo creo que eso es lo que vas a recibir. Es evidente que en todo tipo de trabajo también tenemos experiencias no tan gratas.
pero que al pasar el tiempo nosotros nos hemos divertido, ya lo vemos desde otro punto de vista, nos siguen pasando porque seguimos trabajando en el mundo de la hostelería, en una cafetería, pero seguimos aprendiendo todos los días, seguimos teniendo experiencias no gratas, pero experiencias que al final nos fortalecen más a nosotros. Nos fortalecen y nos dan aprendizaje. Sí. Yo creo que todos los días una vez que entramos a nuestro lugar de trabajo, sabemos que ese día vamos a aprender algo y ya sabemos cómo reaccionar ante diferentes situaciones y ya tenemos la capacidad de resolver diferentes situaciones. Yo creo que ustedes como clientes lo que esperan de nosotros es un buen trato, es sentirse también respetados y valorados, porque a fin de cuentas ustedes están dejando su dinero, su esfuerzo y su tiempo en un lugar. Lo más que quieren de allí es salir tranquilos y satisfechos. Eso es lo que nosotros, desde lo que nosotros podemos, tratamos de transmitirle. Y qué bonito cuando lo valoran y también qué bonito cuando no, porque nosotros ya tenemos, como quien dice, la coraza y la experiencia de poder decir, bueno, eso que pasó, la persona tiene un mal día, no es con nosotros, sigamos porque hay otros clientes. Exacto. Y que merecen una buena atención. Exactamente. Igual. Y por ejemplo, nosotros en experiencias, porque vamos a hablar, nos queremos enfocar más que todo cuando iniciamos en esta conversación. Yo recuerdo, estaba 3 días, 4 días y evidentemente no manejaba bien lo que es el cambio acá, que en Venezuela decimos el sencillo, lo que es el cambio, y me estaba adaptando a lo que eran los céntimos, porque ya en Venezuela nosotros no utilizamos, cuando yo me vine no utilizamos nada de eso, pero aquí obviamente hay 1 céntimo, 2 céntimos, 5 céntimos, 10 céntimos, 20 céntimos, 2 euros, 1 euro y los billetes, ¿verdad? Entonces, para nosotros que tú dices, pero es que tú eres un profesional, tú tienes un grado de... Sí, pero cuando eso no es tu cotidianidad en tu país, pues obviamente tú lo pierdes, esa habilidad. Y tienes que tener un tiempo para aprenderlo. Para aprenderlo. Y yo recuerdo una de las experiencias con un cliente que cuando me fue a dar el cambio, me fue a pagar, la persona me tenía que pagar 17 euros. Y él, para que yo no le regresara 3 euros, me dijo, mira, te voy a dar 2 euros, no es el ejemplo real, pero para que sea más fácil de contar, te voy a dar 2 euros para que tú me regreses, como te estoy dando 20, y son 17 euros, me regreses un billete de 5 para que no... Claro, yo en medio de eso, que no era, obviamente no eran 2 euros, sino eran céntimos, yo me confundí todo y dije, no, yo prefiero entregar como la máquina me está dando, pero para el cliente era mucho más sencillo. Y yo como no quise, porque por el miedo, se lo devolví así tal cual como me lo decía mi máquina, y se molestó tanto que nunca no lo olvido, que me decía, estás mal de la cabeza, me dijo, realmente tienes déficit, y empezó a decirme cosas que claro, yo comenzando era como decir, no voy a poder lograr esto, no lo voy a poder hacer. Y aún cuando uno ya es grande, que no es un niño ha pasado por cosas, pero sin embargo cuando estás iniciando en algo nuevo, en un trabajo, yo le hablo mucho, o aprovechamos para hablarle mucho a nosotros mismos y a los clientes, más que todo, de que sí tienen que tener paciencia con alguien nuevo porque es un proceso de adaptación y de aprendizaje. Y realmente engloba muchísimas cosas, porque ese es un ejemplo que Dios salva, pero es un ejemplo muy común. Y yo estoy segura que no solo la comunidad venezolana, la comunidad de Latinoamérica entera ha pasado por esto, porque es familiarizarte con una moneda que no es tuya en lo absoluto. Eso es como si de repente de aquí a España van a Latinoamérica. Es que no van a entender nada. Al principio evidentemente estamos hablando del principio. Y es como todo, para no utilizar como países, ¿sí me entiendes? Sencillamente hablando en general, todo tiene un proceso de aprendizaje, pero hay personas que olvidan eso y quieren que tú ese proceso de aprendizaje te lo saltes. Cuando realmente la práctica es la que hace el maestro, y eso lo saben muchísimas personas. Pero bueno, yo creo que Salva supo con el tiempo que eso era parte del proceso, no es que él estaba mal, no es que, para nada, sencillamente que fue un proceso. Y todas las personas que pasan por nuestras manos, por decirlo de alguna manera, para enseñarlos y capacitarlos, lo primero que le decimos es, tienes que tener paciencia, tienes que tener calma, porque esto es un proceso. Y yo sé que eso hace que la persona respire. Y hace que de una manera u otra pierda esos nervios de cuando tú estás empezando en un lugar.
Y que mayormente cuando también uno inicia, ahorita que nosotros somos, vamos a decirle, cuando llega alguien nuevo, nosotros somos como profesores de ellos, enseñándole este nuevo mundo, lo que siempre aplicamos una metodología, vamos a decirlo, como que sea un poco más empática, si exigimos, decimos, mira, tienes que hacerlo con mayor velocidad, metemos caña como dicen acá, pero siempre desde el respeto, o sea, no traumatizando a una persona nueva. Ahorita escriben los nuevos, mira, tú me traumatizaste, Salvador. No, pero siento que, y lo hablo con toda la honestidad, porque hemos recibido un feedback luego después de personas que lo entrenamos y se van y dicen no, pero no, nunca fue traumático la experiencia como nos enseñaron ustedes. Aprendí mucho contigo, me supiste enseñar. Sí. Entonces son esas cosas que tú te analizas obviamente porque no somos perfectos. Y hubo cosas aterradoras también al principio de las enseñanzas de nosotros que también dijimos, esto no lo vamos a repetir, esto no lo vamos a hacer. No es que nos lo gritaban a nosotros, porque de verdad en mi caso yo corrí mucho con el trabajo donde estoy, corrí con suerte porque entré con personas que ya me conocían, entonces había como ese respeto muy bonito. Pero sí he escuchado de muchos lugares de trabajo que los gritan, que los amenazan, que los van a correr del trabajo. Incluso, hace poco Salo me contó una experiencia, él como cliente en otra cafetería, y vio como de repente la chica que era la que estaba al mando, al cargo, le decía, arremetía contra la chica que estaba enseñando, y dice que fue cosas muy feas, o sea, y es donde yo digo, no es necesario. No es necesario, o sea, yo estoy en contra de la gente que toma el papel de abusar de su poder, porque es que no está bien aquí, ni en la China, ni en Pekín, ni en ningún lugar del mundo. Todos somos personas completamente iguales. Aquí no tiene que ver tu edad, tu clase social, tu color de piel, tu sexo, tu gusto, eso pasa a un tercer plano, estamos hablando de seres humanos. Y al final del día, lo que tú crees que está bien, tienes que evaluarte a ver si realmente está bien. Porque si eres una persona que se centra mucho en que todo lo que tú dices es lo que tiene que ser, evalúate. Desde el respeto te digo, evalúate porque a veces nos equivocamos. Y creo que todos los seres humanos deberíamos pasar por este trabajo. ¿Por qué? Porque nos van a hacer más empáticos, nos vamos a ver en ese reflejo que muchas veces como cliente mayormente no nos acostumbramos a decir. Sí. El cliente siempre tiene la razón y algunas veces no la tenemos, aunque es la obligación muchas veces de los lugares de trabajo donde estamos. Mira, el cliente siempre respeta, que el respeto tiene que ser de ambas partes. Recíproco. El cliente con uno, pero cuando digo que nosotros deberíamos pasar, todos los seres humanos, por un tipo de trabajo como una cafetería, es en el sentido porque te vas a encontrar con tantas personas que no es que vamos a ser ahora pasivos, que vamos a estar tranquilos, que vamos a dejar que nos atiendan mal y no nos vamos a quejar. Exacto, no hablo desde allí, desde el respeto de que nos tenemos que dejar y respetar y que nos tenemos que perder el valor, pero hablo de que trabajando en estos lugares sí logramos una empatía y entender más al ser humano. Exacto. Hay personas que vienen realmente con enfermedades mentales y hemos atendido a personas enfermas mentales. Entonces, y pasamos por clientes que nosotros mismos reconocemos que no están bien emocionalmente. Entonces también esa experiencia realmente nos hace mejores seres humanos y entender lo que hemos dicho muchas veces, que no todo es con nosotros, que sus rabias muchas veces cuando viene un cliente a maltratarnos no es con nosotros realmente, es una experiencia que él ha venido y la arrastra con nosotros y la paga con nosotros, que no es el caso que nosotros tenemos que recibir esos golpes de las personas, pero nos hacen ser empáticos y entender de que hay que dejar fluir cosas que comúnmente nos dañan. Y las recibimos y las tenemos que dejar. De esto se trata, mi gente. Ustedes como clientes y nosotros como trabajadores, siempre vamos a querer nosotros como trabajadores brindarle el mejor servicio a ustedes. Y ustedes como clientes recibir la mejor atención de nosotros. Yo creo que siempre desde el respeto, desde saber comunicarnos, lo vamos a lograr. Que eso es lo que se quiere. Que eso es lo que queremos en hoja de reclamación. Que valoremos y pensemos y nos pongamos en el lugar del otro. Llevar un mensaje bonito, crear una comunidad con ustedes, que ustedes creen una comunidad con nosotros. Muchísimas gracias por llegar a esta parte del video. Si te gustó, déjanos tu mensaje, déjanos tu experiencia, que yo estoy segura que tú que trabajas en hostelería también tienes muchísimas experiencias que compartir.
Si hay algún tema del que te gustaría que Salva y yo hablásemos o tocásemos ese tema, con muchísimo gusto, Salva, encantados, creo que lo haríamos. Sí, así es. Bueno, me despido, Salvador Canelones y... Keila, síguenos en nuestras cuentas súper importantes, Salvador Canelones. en Instagram. En mi Instagram me consigues como arroba hablando con Keila. Y en mi TikTok tengo un podcast, así que por allí los espero, hablando con Keila. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Y bye. Y bye. Adiós y bye. Ay, mi piernita.